Cuando hojeaba unas fotografías antiguas de mediados del siglo XIX, sentí algo raro, como un escalofrío en la espalda. Ante mí aparecían las grandes avenidas de Sevilla, Madrid, Barcelona y otras ciudades españolas, las calles perfectamente empedradas, la arquitectura impecable, los edificios restaurados con esmero. Todo parecía hablar de esplendor y prosperidad. Era como si el tiempo se hubiera congelado en la cima de la civilización. Pero esa imagen perfecta tenía un detalle inquietante. No había ni una sola persona. Las calles estaban vacías, las plazas en silencio, las orillas del Manzanares desiertas. Era como mirar unos decorados gigantescos de una película después de que el equipo técnico se hubiera ido. La pregunta que me rondaba la cabeza era simple y aterradora. ¿Dónde habían desaparecido todos? La explicación que suelen dar los historiadores es que las cámaras antiguas tenían limitaciones técnicas. El tiempo de exposición era tan largo que cualquier persona en movimiento no aparecía en la foto. Pero eso no me convencía. En una ciudad, el bullicio no es solo gente caminando rápido. Piensa en un mercado. Los vendedores están horas en sus puestos, sus cajas, las frutas sobre las mesas, las barricas de vino. ¿Dónde estaba todo eso? Ni rastro de carros, ni caballos atados a las farolas, ni siquiera un perro dormitando en una esquina. Y si miras más de cerca las ventanas, esas ventanas que son los ojos de una casa, estaban ciegas, sin cortinas, sin macetas, sin la más mínima señal de vida. Los balcones, tan típicos en las casas andaluzas, estaban inmaculados, sin ropa tendida, sin una silla para sentarse a tomar el fresco. Parecían esculturas, no hogares, y lo peor, ni una sola chimenea echaba humo. En una ciudad como Madrid, donde el frío del invierno se cuela hasta los huesos, eso era imposible. Solo en una foto, entre cientos, vi una pequeña columna de humo que se deshacía en el aire como un fantasma. Pero incluso esa señal me parecía una trampa, como si fuera el fuego de un guardián nocturno o una última vela encendida en una casa abandonada. Madrid, Sevilla, Barcelona. Ciudades limpias, ordenadas, preparadas para ser habitadas pero sin alma. Como si alguien hubiera hecho una limpieza extrema para una gran inauguración que nunca llegó. Y entonces pensé en lo que podría haber causado algo así. Recordé la historia del año sin verano, en 1816, cuando la erupción del volcán Tambora en Indonesia cubrió el cielo de ceniza y el sol desapareció por años. Pero las crónicas españolas hablaban de 3 años de invierno, no 1. 3 años sin sol. La gente huyó hacia América, pero apenas escapaban del frío y la escasez. ¿Y en España? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no hay registros de esa catástrofe? ¿Acaso los archivos se perdieron bajo la nieve o fueron ocultados? Las ciudades quedaron aisladas. El transporte colapsó y sin caballos ni carruajes, todo se paralizó. Sin comida, el hambre llevó a la gente a hacer cosas impensables. Comer ratas, perros y peor. La gente abandonó las ciudades y se refugió en los bosques, buscando un poco de vida entre los árboles y la leña. Muchos no sobrevivieron. Los niños que quedaron, sin padres ni abuelos, crecieron sin historia, sin raíces. Por eso, esas fotos sin gente no son solo un misterio o un error técnico. Son el testimonio silencioso de una tragedia terrible, de un capítulo que alguien quiso borrar para siempre. Cuando miro esas imágenes, no veo calles vacías. Veo páginas arrancadas de la historia de un país que intentó olvidar su peor invierno. Pero hay algo que no encaja. ¿Quién fue el responsable de ocultar esta verdad? ¿Y por qué? La respuesta está ahí, en una última fotografía que nadie se atrevió a revelar. Y yo voy a encontrarla. Aquella mañana en la Plaza Mayor de Alcalá de Henares, mientras el sol apenas calentaba entre las nubes grises, decidí que debía investigar más a fondo. No podía quedarme con la incertidumbre de esas fotos que parecían sacadas de un sueño extraño o de una pesadilla congelada en el tiempo. Me llamo Javier y como historiador aficionado, siempre me han fascinado los enigmas que la historia oficial se empeña en esconder. Caminé despacio por la plaza, mirando cada detalle, los adoquines impecables, las farolas antiguas sin ni un rasguño, y las fachadas restauradas que parecían demasiado perfectas.
No había ni una hoja caída, ni un papel arrugado, ni siquiera una sombra que delatara la presencia de alguien. Era como si el tiempo se hubiera detenido justo después de una limpieza a fondo. Me acerqué al kiosco de prensa, ahora cerrado y sin rastro de vida, y me pregunté en voz alta, ¿dónde están todos? ¿En serio desaparecieron de repente? O peor aún, ¿qué fue lo que los hizo huir? Mientras daba vueltas a esas preguntas, noté algo extraño en una de las ventanas del edificio del ayuntamiento. Una persiana entreabierta, apenas 1 centímetro, pero suficiente para dejar escapar una rendija de luz. Me acerqué con cuidado. ¿Quién se atrevería a dejar esa puerta abierta en una ciudad fantasma? Un descuido o una señal. De repente, un ruido seco a mis espaldas me hizo dar un salto y girarme de golpe. Solo era un gato atigrado, con ojos amarillos que brillaban en la penumbra. Me miró como si supiera un secreto y desapareció entre las sombras de un callejón. Bueno, al menos alguien tiene vida por aquí, pensé con una sonrisa amarga. Decidí que tenía que hablar con alguien, quizá un anciano del pueblo o un historiador local. Alguien que pudiera explicarme qué había pasado realmente en esos años de frío y abandono. Sabía que en las bibliotecas guardan más que libros. Guardan secretos, y a veces la verdad está escrita en los márgenes de un documento olvidado. Entré en la biblioteca municipal, un edificio antiguo con paredes de piedra y techos altos. Allí me esperaba doña Carmen, una mujer de 70 y tantos años, con pelo gris recogido en un moño impecable, gafas redondas y una sonrisa que parecía esconder 1000 historias. Vestía un vestido de algodón azul oscuro, sencillo pero elegante, y llevaba un collar de perlas pequeñas que tintineaba al moverse. «Buenos días, Javier», me saludó con voz suave pero firme. «¿Qué te trae por aquí tan temprano?» Le expliqué las fotos, la ciudad vacía, el año sin verano y esa extraña sensación de que algo se había querido ocultar. Sus ojos se iluminaron con un brillo misterioso y me invitó a sentarme en una mesa junto a la ventana. «Lo que cuentas no es un secreto para todos», me dijo en voz baja, como si temiera que alguien pudiera oírnos. «Pero cuidado, porque hay verdades que queman más que el frío, y no todos están listos para escucharlas». Sentí un escalofrío, pero también una curiosidad imposible de contener. Sabía que estaba a punto de adentrarme en un laberinto de historias oscuras, pactos silenciosos y quizás en algo mucho más grande de lo que imaginaba. «¿Por dónde empiezo?», pregunté. «Por el principio de todo», respondió doña Carmen, mientras sacaba un libro polvoriento de la estantería. «Y ya te advierto que no va a ser un paseo por el parque, más bien un viaje al corazón helado de nuestra historia». Doña Carmen abrió el libro con cuidado, como si temiera que las páginas se deshicieran en sus manos. Era un volumen grueso, encuadernado en piel desgastada, con letras doradas que apenas brillaban bajo la luz tenue de la biblioteca. En sus páginas amarillentas se encontraba la historia que nadie quería recordar. «Esto es un diario», empezó a explicar. «Perteneció a un médico llamado Antonio Mendoza, que vivió en Madrid durante aquellos años terribles. Él fue testigo de lo que realmente sucedió cuando el frío y la oscuridad se apoderaron de la península. Pero lo más inquietante es que sus escritos desaparecieron durante décadas y solo ahora han salido a la luz». Mientras me contaba no pude evitar fijarme en cómo su vestido azul se ceñía sutilmente a su figura, y el delicado movimiento de sus manos al pasar las páginas, con sus uñas pintadas de un rojo suave que le daba un aire de misterio y elegancia contenida. Había algo en ella, una mezcla de dulzura y fuerza, que me mantenía pegado a cada palabra. Antonio describía cómo la gente empezó a enfermarse sin razón aparente. La oscuridad constante, la falta de sol, debilitó no solo sus cuerpos, sino también sus mentes. La desesperación crecía, y con ella la violencia y la locura. Pero lo más extraño eran las desapariciones. No solo de personas, sino de familias enteras, como si se los hubiera tragado la tierra. Doña Carmen hizo una pausa y miró hacia la ventana, donde la lluvia comenzaba a caer suavemente, dibujando caminos brillantes en el cristal. «Pero eso no es todo», añadió bajando la voz. Antonio hablaba también de algo que llamó la sombra, una presencia invisible que parecía seguir a los que quedaban, como una maldición. Decía que la sombra no solo se llevaba a la gente, sino que se alimentaba de su miedo y su soledad. Me estremecí,
No tanto por el relato, sino porque en ese momento una corriente fría recorrió la sala, como si la propia sombra hubiera entrado con nosotros. ¿Y qué pasó con Antonio?, pregunté, casi en un susurro. Desapareció en circunstancias misteriosas, respondió ella, con una sonrisa triste. El último en verlo fue un amigo cercano, que dijo que el médico salió una noche a buscar respuestas y nunca volvió. Algunos dicen que la sombra se lo llevó, otros que simplemente se perdió en su propia locura. Justo entonces, un golpe seco resonó en la puerta de la biblioteca. Nos miramos sorprendidos. Doña Carmen se levantó despacio, recogiendo su collar de perlas, con un gesto nervioso. «Parece que no estamos solos», murmuró. Abrí la puerta y no había nadie. Solo un sobre cerrado con un sello rojo que parecía antiguo. Lo recogí con manos temblorosas y, al romper el sello, encontré dentro una fotografía. Era una imagen de una calle de Madrid, igual de vacía que las que había visto antes. Pero en uno de los balcones, una figura humana apenas visible, asomada como vigilando, con una mirada intensa que parecía atravesar el tiempo. «Esto no ha hecho más que empezar, Javier», dijo doña Carmen mientras la lluvia arreciaba fuera. «Y el frío aún guarda sus secretos». La lluvia golpeaba con fuerza contra los cristales de la biblioteca, mientras yo sostenía aquella fotografía con la figura en el balcón, tan tenue y a la vez tan inquietante. Era como si la imagen me estuviera mirando a mí, desafiándome a descubrir su secreto. Doña Carmen me observaba con una mezcla de preocupación y determinación, como quien sabe que hemos cruzado un umbral del que no hay vuelta atrás. «Esa figura», comenzó ella, «es la única prueba de que alguien quedó atrapado en esas ciudades heladas. No sabemos quién es, ni por qué no desapareció como los demás. Pero su presencia es un enigma que podría cambiarlo todo». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, no por el frío exterior, sino por la sombra de misterio que se cernía sobre aquella historia. Decidí que tenía que ir a Madrid, a los lugares que Antonio Mendoza mencionaba en su diario, para buscar más pistas, para encontrar ese balcón y, quizá, a esa persona. Al día siguiente llegué a la capital. Madrid estaba extrañamente silenciosa, con calles limpias, sin un alma a la vista, como en aquellas fotografías. El aire frío me calaba hasta los huesos, y una bruma ligera cubría las avenidas, dándoles un aspecto fantasmagórico. Me sentía como un intruso en un escenario vacío. Caminé hacia el barrio de La Latina, donde la foto parecía estar tomada. Las casas bajas, con sus balcones de hierro forjado y las fachadas de tonos ocres, parecían más vivas que el resto, aunque seguían sin señales de vida humana. Busqué el edificio exacto durante horas, preguntándome si todo era un espejismo. Cuando por fin lo encontré, sentí que el corazón me latía con fuerza. El balcón estaba limpio, sin ropa tendida ni macetas, pero había algo. Una pequeña bufanda roja colgaba discretamente del barandal, como un vestigio olvidado. ¿Había alguien ahí? ¿O era una trampa del tiempo? Mientras inspeccionaba el lugar, escuché un susurro. No, no era el viento. Era una voz tenue, casi un lamento, que parecía salir de un piso superior. Subí las escaleras con cautela. Cada peldaño crujía bajo mis pies. Al llegar a la última planta, la puerta estaba entreabierta, y una corriente de aire frío me envolvió. Dentro, la habitación estaba vacía, salvo por un viejo espejo cubierto de polvo y un vestido colgado en una silla. Era un vestido de seda azul, delicado, con tirantes finos y un escote discreto que insinuaba más de lo que mostraba. Al lado, unos zapatos de tacón bajo, de charol negro, esperaban como si alguien acabara de salir. Sobre la mesa, un pañuelo bordado con hilos dorados reposaba cuidadosamente doblado. Me acerqué al espejo y al limpiarlo con la manga, vi reflejada una figura tras de mí. Giré rápidamente, pero no había nadie. Solo el silencio y la sombra que parecía crecer en las esquinas. De repente, un escalofrío me atravesó el cuerpo y comprendí que no estaba solo en ese apartamento. Alguien, o algo, todavía habitaba esos espacios congelados en el tiempo. Y esa presencia no estaba dispuesta a dejarme ir tan fácilmente. En ese instante, la puerta se cerró de golpe detrás de mí, y la luz comenzó a desvanecerse. La sombra se alargó, tomando formas inquietantes,
mientras una voz susurraba mi nombre con un tono seductor y peligroso. Javier, bienvenido a la verdad que nadie quiere conocer. Sentí cómo la oscuridad me envolvía poco a poco, como si las paredes mismas respiraran y se acercaran a mí. La voz que pronunciaba mi nombre era suave, casi hipnótica, pero cargada de una intensidad que me helaba la sangre. Intenté moverme, pero mis piernas parecían clavadas al suelo, como si la habitación estuviera tejida con hilos invisibles que me mantenían prisionero. El aire se volvió denso, y la silueta de una mujer apareció emergiendo de las sombras. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos de un verde profundo brillaban con una mezcla de tristeza y deseo. Vestía un camisón de encaje blanco que se ceñía delicadamente a su figura, dejando entrever la curva suave de sus hombros y el contorno de sus caderas. Sus labios, carmesí y ligeramente entreabiertos, parecían invitarme a un juego peligroso. «No temas, Javier», susurró. «Soy Lucía, la última que quedó en esta ciudad congelada en el tiempo. Mi historia es la llave para entender el frío que nos atrapó, pero también la maldición que nos condenó». Intenté hablar, pero mi voz se había perdido entre el latido acelerado de mi corazón. Ella dio un paso hacia mí, y el aroma de jazmín y madera quemada me envolvió, como un hechizo que me arrastraba a un recuerdo olvidado. Hace años, cuando el sol desapareció y la oscuridad nos abrazó, muchos huyeron, pero yo me quedé, continuó. No por valentía, sino porque algo me retenía. Algo que ahora debes descubrir si quieres sobrevivir. De repente, la habitación pareció desvanecerse, y nos encontrábamos en medio de una plaza vacía, igual que en las fotografías, pero esta vez el aire estaba cargado de un silencio pesado, casi opresivo. Las fuentes seguían brotando agua, pero no había nadie para admirarlas. Los árboles desnudos parecían susurrar secretos que nadie escuchaba. Lucía me tomó de la mano, fría como el hielo, pero con una fuerza inesperada. «Aquí comenzó todo», dijo. «El día en que el fuego se apagó y el frío tomó el control. Las chimeneas dejaron de humear, y con ellas la vida desapareció. Mientras caminábamos por la plaza, me contó cómo el volcán Tambora había cubierto el cielo con cenizas, bloqueando la luz del sol durante años. Pero no fue solo la naturaleza la culpable. Había algo más oscuro, una fuerza que se alimentaba del miedo y la desesperación, una sombra que crecía en el corazón de la ciudad. Los que quedamos atrapados aquí», susurró, «intentamos resistir, mantener viva la esperanza, pero el frío se metía en nuestros huesos y en nuestras almas. Algunos sucumbieron a la locura, otros desaparecieron sin dejar rastro. Miré a Lucía y por un momento su mirada se tornó más intensa, casi desesperada. «Pero hay algo que debes saber», añadió. «No todos los que se fueron huyeron. Algunos eligieron quedarse, y otros nunca se fueron del todo». Un escalofrío me recorrió al comprender que la ciudad no estaba tan vacía como parecía, que entre sus sombras algo o alguien aguardaba, algo que había esperado pacientemente mi llegada. Y en medio de ese silencio helado, una risa baja y gutural resonó a lo lejos, prometiendo que la historia aún no había terminado. El eco de aquella risa resonó en mis oídos mucho después de que Lucía y la plaza desaparecieran, devolviéndome al frío y oscuro apartamento donde todo había comenzado. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me incorporé de un salto, pero la habitación seguía vacía, salvo por el vestido azul y los tacones negros, como si esperaran que alguien volviera a ponérselos. Intenté calmarme, pero la sensación de que alguien me observaba no me abandonaba. Me acerqué a la ventana y miré hacia abajo. Las calles parecían dormidas bajo una capa de escarcha invisible, y las luces de los faroles proyectaban sombras largas y temblorosas. Entonces, en un balcón lejano, un reflejo fugaz llamó mi atención. Una figura femenina que desapareció antes de que pudiera enfocar. ¿Era Lucía o algún otro fantasma atrapado en ese limbo? Decidí que no podía quedarme encerrado en ese lugar. Tenía que salir, buscar respuestas en el mundo real, aunque fuera un Madrid fantasma. Al salir del edificio, el frío me golpeó con fuerza, y las calles vacías parecían un laberinto sin salida. Mientras avanzaba, noté que los edificios, aunque impecables, tenían algo inquietante. Las fachadas estaban pulcras,
pero sin vida, como si fueran máscaras perfectas sin rostro. En ese momento, una figura apareció al final de la calle. Era un hombre de mediana edad, con una gabardina oscura y un sombrero ladeado que ocultaba parcialmente su rostro. Caminaba con paso firme pero silencioso, y sus ojos me atravesaron como si me hubieran estado esperando. «No deberías estar aquí», dijo con voz grave, casi un susurro. «Este lugar no es para los vivos». Me quedé paralizado, pero logré responder. «Estoy buscando la verdad sobre lo que pasó aquí, sobre los años sin verano, el frío, la desaparición de la gente». El hombre asintió lentamente. «Muchos han intentado entenderlo, pocos han sobrevivido para contarlo. Pero hay algo que debes saber. No fue solo la naturaleza la que nos condenó. Hay fuerzas que escapan a la razón, fuerzas que se alimentan del miedo y la desesperación». Su mirada se clavó en la mía y por un instante sentí un frío aún más intenso, como si el viento helado se colara por mis venas. «Si quieres respuestas, sigue el rastro del humo», dijo antes de desaparecer entre la niebla. Recordé entonces la fotografía con aquella única chimenea humeante, la señal en medio de la muerte silenciosa de la ciudad. Podría ser una pista, un faro en medio del caos. Con renovada determinación me dirigí hacia las afueras, hacia los barrios donde aún quedaban chimeneas y hogares. Pero algo en el ambiente había cambiado. La ciudad parecía viva y muerta a la vez, y yo, un intruso en un mundo suspendido entre el pasado y el presente. Mientras caminaba, una sombra se deslizó por un callejón cercano, rápida y silenciosa. Intenté seguirla, pero se desvaneció como un suspiro. Sin embargo, en el suelo quedaba una marca, una pequeña flor marchita, un relicario olvidado de vida y memoria. Supe entonces que estaba más cerca de la verdad, pero también más cerca del peligro que acechaba en cada esquina de aquel Madrid congelado en el tiempo. La noche caía lentamente sobre Madrid, y la ciudad parecía un gigantesco escenario vacío, donde cada sombra escondía un secreto. Llevaba horas recorriendo las calles desiertas, siguiendo pistas invisibles que parecían escritas solo para mí. La flor marchita que encontré en el callejón, una violeta seca y arrugada, me recordaba que la vida había existido allí, aunque ahora solo quedara un eco tenue. Mientras avanzaba por la calle de Toledo, el aire se volvió más frío y un olor a leña quemada flotaba débilmente. Me detuve frente a una antigua taberna, con sus ventanas cubiertas por cortinas de encaje blanco, y un cartel de madera que crujía con el viento. La Rosa Azul. La puerta estaba entreabierta, y una luz cálida se filtraba desde el interior. Fue como un imán. Entré con cautela. El interior estaba lleno de mesas de madera gastada y sillas torcidas, pero no había ni un alma visible. Solo el eco de mis pasos y el crepitar de una chimenea encendida. En la barra, una copa de vino tinto parecía recién servida, con gotas brillantes que resbalaban por el cristal. Sobre la mesa, un pañuelo azul celeste, bordado con hilos dorados, descansaba delicadamente. De repente, una voz suave y melodiosa rompió el silencio. «¿Buscas respuestas, Javier?» Me giré y vi a una mujer sentada en una esquina, medio escondida entre las sombras. Tenía el cabello oscuro, liso y largo, que caía sobre un vestido rojo carmesí, ceñido al cuerpo y con un escote discreto que dejaba entrever la curva de sus clavículas. Sus labios pintados del mismo tono que su vestido, y unos pendientes de plata que brillaban con la luz del fuego, le daban un aire de misterio y seducción. «¿Quién eres?», pregunté, sin poder ocultar la mezcla de sorpresa y cautela. «Me llamo Elena», respondió con una sonrisa enigmática. «Soy una de las pocas que quedaron, atrapada entre el pasado y el olvido. Y tú, Javier, pareces destinado a descubrir lo que nadie quiso contar». Se levantó con gracia y se acercó a mí, dejando tras de sí un aroma a jazmín y cuero. Extendió su mano y, al tocarla, sentí una electricidad que me recorrió el cuerpo. «Ven conmigo», dijo. «Hay un lugar donde las sombras hablan y el fuego nunca se apaga». La seguí sin dudar, atravesando calles que parecían cambiar a nuestro paso. Llegamos a un viejo teatro abandonado con la fachada cubierta de hiedra y las puertas de madera carcomida. Elena sacó una llave antigua, la giró en la cerradura y entramos. Dentro, el escenario estaba iluminado por velas que flotaban en el aire sin llama visible.
En el centro, un círculo de sillas rodeaba un fuego azul, que chisporroteaba sin emitir calor. Aquí, explicó Elena, es donde se reúnen los que buscan la verdad, donde el pasado y el presente se encuentran, y donde el frío puede ser vencido. Mientras hablaba, sentí que algo me observaba desde las sombras del patio de butacas. Un murmullo creciente, como un coro de voces que susurraban secretos olvidados. Elena me miró fijamente y susurró: «Estás a punto de descubrir que el invierno no fue solo una catástrofe natural, que detrás de la oscuridad hay fuerzas que aún caminan entre nosotros». Una ráfaga de viento apagó las velas, sumiéndonos en una oscuridad total, y en ese instante supe que el juego apenas comenzaba. La oscuridad me envolvió completamente, y el silencio fue roto solo por el eco lejano de mis propios latidos. Cuando las velas se reavivaron lentamente, iluminando el teatro con una luz tenue y parpadeante, Elena ya no estaba a mi lado. Un frío inexplicable me recorrió la espalda, como si una presencia invisible me rozara con dedos helados. Me levanté del círculo de sillas y recorrí el escenario con pasos cautelosos. Las paredes, cubiertas de terciopelo oscuro, parecían susurrar historias olvidadas, y el aire estaba impregnado de un aroma a madera quemada y rosas marchitas. Al fondo del teatro, un proscenio antiguo mostraba un telón de terciopelo rojo, cerrado, pero con pequeñas grietas por donde se filtraba una luz extraña, casi irreal. Decidí acercarme, y al tocar el telón, sentí una vibración sutil, como si algo latiera detrás. Tiré con fuerza, y el cortinaje cedió revelando una habitación oculta, pequeña pero llena de objetos que desentonaban con el abandono del teatro. Un escritorio con papeles amarillentos, un reloj de péndulo detenido a las 11:16, y una caja de madera tallada con símbolos que no reconocía. Con manos temblorosas, abrí la caja. Dentro encontré una colección de cartas manuscritas, escritas en un español antiguo y cuidadosamente dobladas. Al desplegar una, leí las primeras líneas. A quien encuentre esta misiva, le ruego que no se deje engañar por las apariencias. La sombra no es solo frío ni ausencia, es un pacto roto, una deuda que la humanidad olvidó pagar. Mientras leía, un ruido detrás de mí me hizo girar bruscamente. Una figura se recortaba en la penumbra. Era un hombre mayor, con barba canosa y ojos penetrantes, vestido con un abrigo oscuro y un sombrero de ala ancha. Su mirada era intensa, pero no hostil. «Has encontrado el legado de Gaspar», dijo con voz profunda, «el último cronista de esta tragedia». «¿Gaspar?», pregunté. «¿Quién fue? ¿Y qué es esa sombra de la que hablan las cartas?». El hombre asintió y se sentó en una vieja butaca, invitándome a hacer lo mismo. «Gaspar fue uno de los pocos que entendió la naturaleza real del desastre», comenzó. «La erupción del volcán no fue solo un fenómeno natural, sino el detonante de un pacto antiguo entre fuerzas que desafían la razón. La sombra que viste y que sentiste no es solo la ausencia de luz, sino una entidad que se alimenta del miedo y la desesperanza». Mientras hablaba, pude notar cómo sus ojos brillaban con una mezcla de sabiduría y temor. El teatro parecía cobrar vida a nuestro alrededor. Las paredes susurraban y las sombras danzaban al ritmo de sus palabras. «Y tú, Javier, has sido elegido para romper ese ciclo. Pero debes tener cuidado, porque para hacerlo tendrás que enfrentarte a lo más oscuro de la ciudad y a lo más oscuro de ti mismo». Un frío intenso me atravesó en ese momento, y supe que el reto apenas comenzaba. Afuera el viento aullaba, como si el invierno eterno quisiera reclamarme como parte de su reino congelado. La voz de Gaspar resonaba en la penumbra del teatro, y mientras hablaba, sentí que el peso de una historia olvidada caía sobre mis hombros. Sus palabras no eran solo advertencias, sino una invitación a adentrarme en un abismo, donde la realidad y la pesadilla se entrelazaban. «Para romper la maldición», continuó, «debes encontrar el corazón del invierno, ese lugar donde la sombra nació y creció alimentándose de la desesperación de los que quedaron atrapados. Solo allí podrás encender un fuego que no se apague con la oscuridad». Gaspar me entregó un mapa antiguo, dibujado a mano, con marcas que señalaban una zona al norte de Madrid, un bosque olvidado llamado el Pinar de la Niebla, envuelto en leyendas y temores ancestrales.
Nadie se atreve a entrar allí, dijo, porque se dice que el frío es más intenso y que las almas perdidas vagan sin descanso. Pero tú no tienes elección. Salí del teatro con el mapa en la mano y la mente llena de preguntas. El frío de la noche mordía mi piel, pero era un frío diferente, como si la ciudad misma exhalara un aliento helado y vivo. Caminé sin rumbo fijo hasta que las primeras luces del alba comenzaron a romper la negrura. Al llegar al borde del bosque, el paisaje cambió radicalmente. Los árboles eran altos y retorcidos. Sus ramas desnudas se entrelazaban formando figuras que parecían observarme. La niebla cubría el suelo como un manto fantasmal, y cada paso que daba producía un crujido seco bajo mis botas. Mientras avanzaba, sentí una presencia detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Solo un susurro, como un eco lejano de una voz conocida. Javier. El sonido se desvaneció en la bruma, pero me impulsó a seguir adelante, más decidido que nunca. El mapa me guiaba hacia un claro en el centro del bosque, donde, según Gaspar, se encontraba la fuente del mal. Al llegar, encontré una antigua construcción, una especie de ermita en ruinas, cubierta de musgo y hielo. En su interior, un altar de piedra con símbolos grabados que parecían arder con una luz propia, fría y azulada. De repente la sombra apareció ante mí, oscura y amorfa, sus ojos dos brasas rojas que me atravesaron el alma. Sentí el peso de siglos de desesperación y miedo, una fuerza que quería atraparme para siempre en aquel invierno sin fin. Pero recordé las palabras de Gaspar. Enciende un fuego que no se apague con la oscuridad. Saqué de mi mochila un mechero antiguo que había encontrado en la biblioteca, y con manos firmes prendí una pequeña llama. La sombra se retorció y gritó, pero la luz creció, cálida y vibrante, hasta llenar todo el claro. Un viento cálido comenzó a soplar, la nieve se derritió y la niebla se disipó. La sombra se desvaneció en un suspiro, y por primera vez en años sentí el sol acariciar mi rostro. Pero mientras miraba hacia el cielo despejado, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Qué había despertado con esa luz? Porque en la distancia, un nuevo sonido rompía el silencio. Un latido, lento y profundo, que prometía que la historia no había terminado. El sol ascendía tímidamente sobre el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y rosados, pero en mi pecho la inquietud no cedía. Había logrado apagar la sombra, liberar a aquella ciudad congelada de su invierno eterno. Pero algo dentro de mí susurraba que no todo había terminado. Aquel latido, profundo y constante, retumbaba en la distancia, como un corazón dormido que despertaba lentamente. Volví al pueblo con el mapa arrugado en el bolsillo y la mente llena de preguntas sin respuesta. La gente comenzaba a reaparecer, tímida y desconcertada, como si despertaran de un largo sueño. Pero en sus ojos, más allá del alivio, vi miedo. Miedo a lo desconocido, a lo que había quedado oculto durante tanto tiempo. Aquella noche, en la pequeña taberna La Rosa Azul, me encontré con Elena y doña Carmen. Ambas vestían con elegancia contenida. Elena con un vestido negro ceñido que resaltaba su figura, y doña Carmen con un chal de encaje blanco sobre su vestido azul, como un puente entre el pasado y el presente. Sus miradas se cruzaron conmigo, llenas de un entendimiento silencioso. «Lo hiciste, Javier», dijo Elena con una sonrisa triste. «Pero el latido que sientes no es solo un signo de vida, es una advertencia». Doña Carmen asintió, mientras acariciaba el collar de perlas que siempre llevaba. Algo más despertó cuando apagaste la sombra. Algo antiguo, poderoso y peligroso. Un escalofrío recorrió la sala, y el susurro del viento fuera de la ventana parecía transformarse en un lamento lejano. En ese momento comprendí que el invierno había sido solo el prólogo de una historia mucho más oscura. Una historia que aún esperaba ser contada. Miré a mis compañeras y dije con firmeza, «No puedo dar la espalda a esto ahora. Tenemos que descubrir qué es ese latido, y detenerlo antes de que sea demasiado tarde». Elena me ofreció la mano, y al tomarla, sentí una mezcla de fuerza y fragilidad, como si juntos pudiéramos enfrentar cualquier oscuridad. Mientras la noche cerraba su manto sobre la ciudad que lentamente despertaba, una sombra fugaz cruzó la calle y desapareció entre los callejones.
un suspiro, un eco, una promesa. La historia no había terminado, y yo estaba dispuesto a seguir escribiéndola. Pero, ¿qué secreto ocultaba ese latido en la oscuridad? ¿Sería la salvación o la condena de Madrid y de todos nosotros? Solo el tiempo y el próximo capítulo nos lo dirán.